Bendiciones para todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor por una oportunidad más que nos regala a través de este espacio poder llegar a tu vida con este mensaje glorioso del Evangelio, donde Dios a través de su palabra fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra fe y podemos así fortalecer esta intimidad maravillosa que tenemos con nuestro Dios. Quiero invitarlo a que usted vaya a su palabra, a la Biblia, y podamos mirar a través de la Escritura un mensaje de vida para nosotros. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reversada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios, y bueno, qué mejor traer un mensaje de fe para nuestra vida que alimente nuestros corazones, que alimente nuestra vida espiritual. Porque es ahí en esos momentos difíciles, en esos momentos de conflicto social, en esos momentos de escasez, en esos momentos donde la situación para muchos cristianos, para muchos conocedores de las verdades de Dios, cuando llegan estas situaciones difíciles, ahí es donde se pone a prueba nuestra fe y podemos ahí mostrar de qué estamos hechos. La palabra de Dios nos muestra que podremos ser de una o de otra manera probados en diferentes situaciones para que nuestra fe sea puesta a prueba. Y es ahí donde yo quiero llegar con este corto mensaje, con esta corta reflexión para tu vida, para que tú puedas meditar en ello y poder así llevar a que tu vida crezca en fe, para que tu vida crezca en ese fundamento, en esa base, en ese pilar, ya que la fe se ha convertido en el instrumento en el cual Dios ha usado para tratar con la raza humana, para tratar con nosotros. Fue a través de la fe que Dios un día usó su palabra para tocar nuestra vida, nuestro corazón. Pero quiero que definamos fe. Fe lo podemos definir como creer. El libro de los Hebreos dice en el capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos decir con esto que la fe se define a creer, pero no solamente creer, sino creer en lo que no se ve. Fácil es creer cuando tenemos algo frente de nuestros ojos y podemos dar evidencia, testimonio y certeza de lo que está sucediendo, y podemos así darle veracidad a la situación y comprender muchas cosas frente a un escenario donde nuestros ojos están siendo testigos de una situación. Si nosotros vemos, la palabra de Dios nos enseña que cuando el sacerdote Samuel fue a ungir al segundo rey de Israel, la palabra de Dios nos enseña que él llegó y él vio el parecer, él vio a aquellos jóvenes que quizá tenían un aspecto físico agradable y quizá este era el porte con el que ellos podían ejecutar ese oficio de rey de Israel. Pero la Biblia dice que Dios desechó a uno por uno. Y Dios le dice al profeta, le dice al sacerdote que no ponga la mirada en lo que el hombre ve, porque desafortunadamente el hombre ve lo que tiene frente de sus ojos, pero Dios mira es el corazón. Con este texto podemos decir que el ser humano está condicionado a algo. El ser humano está condicionado
que cuando cree necesita ver para tener veracidad de lo que él está viendo y de esa manera poder dar credibilidad. Cuando nosotros hablamos de la fe, yo quiero que enmarquemos solamente dos clases de fe. La fe, como te decía al comienzo, se define a creer. Pero vamos a creer en las cosas que se ven y en las cosas que no se ven. El ser humano es condicionado a creer en lo que ve con sus ojos, ya que nuestros ojos son autopista, es una autopista al cerebro y lleva una información convincente al cerebro y de esta manera podemos actuar. Pero cuando hablamos de esta fe, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Todopoderoso, que para comenzar la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que a Dios nadie le ha visto jamás. Eso lo dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cuán difícil es para muchos creer en un Dios en el cual nadie ha visto? Ni siquiera Adán lo vio, porque la Biblia dice que era la voz de Dios la que se paseaba en el huerto. Sabemos que Dios es un ser invisible en su esencia, entonces nadie lo ha visto. Pero cuando Él se mostró, cuando Él se dio a conocer, cuando Él tomó un velo de carne y vino en la manifestación de Jesucristo, Él vino y enseñó un evangelio. Él vino y enseñó algo tan glorioso y tan especial. Y es ahí donde la mente de los grandes teólogos o de los grandes estudiosos de la palabra de aquel entonces se vieron confundidos, porque en ocasiones, aunque Jesús literalmente no lo dijo, pero Él se hizo mostrar como un Dios. Entonces, en una ocasión a Jesús lo querían apedrear porque dice: ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Entonces es ahí donde los fariseos querían apedrearlo, porque su conciencia se vio perturbada precisamente porque a Dios nadie le ha visto y Jesús de una o de otra manera vino proclamándose como el Dios Todopoderoso. Entonces es ahí donde nosotros debemos mirar cómo está nuestra fe. El pueblo de Israel tuvo un problema serio con relación a lo que es la fe. La fe es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Pero hay algo maravilloso, hay algo especial que sucede con la palabra. La palabra trae un ingrediente poderoso. La palabra trae un ingrediente muy especial que nos lleva a otra dimensión, a algo tan especial que la misma palabra tiene el poder de convencernos de que las cosas que están registradas en este libro son reales. Hay muchas personas que leen la palabra de Dios como un pasatiempo, como un libro cualquiera, pero cuando nosotros nos acercamos a este libro, a leerlo con el deseo de conocer a Dios, de conocer de Dios, Dios se muestra, Dios se revela, Dios se da a conocer. Y como lo decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios trae ese poder, trae ese ingrediente que nos lleva a ser testigos de hechos, de que a pesar de que no estuvimos allá presenciando lo que sucedió, cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón deseoso de conocer las grandes maravillas de Dios, ahí es donde está el secreto, ahí es donde está el toque que Dios le pone de su poder a su palabra. Yo le enseño a los hermanos que por la gracia de Dios administro, que no pidan fe o no busquen la fe a través de la oración
porque desafortunadamente no la van a encontrar. La única manera de nosotros poder crecer en fe, alcanzar fe y hacer que nuestra fe aumente, porque la palabra de Dios nos enseña de que la fe sí tiene cierta medida. La Biblia habla de los débiles de la fe, la Biblia habla de los que tienen poca fe, habla de los que tienen mucha fe, habla de los faltos de fe. Entonces podríamos mirar con esto que la fe pareciera que tuviera varios niveles a donde el ser humano puede llegar dependiendo del interés que le ponga a la palabra y a la búsqueda de Dios. Por eso no hay que pedir fe a través de la oración. El Señor nos enseñó en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 10, verso 17, dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que trae ese ingrediente poderoso que desciende del cielo, el cual Dios usa para tratar con nuestra vida, para tratar con nuestro corazón. Si bien es cierto, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. O sea, esta palabra es la única que tiene el poder de llegar hasta lo más íntimo de los corazones, porque Dios es el único que escudriña aún lo profundo de nuestros corazones. Entonces, la única manera de nosotros poder hacer que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, es cuando vamos a la palabra de Dios, cuando dedicamos tiempo a lo que el Señor nos enseñó en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de escudriñar con el objetivo de querer aprender, de querer conocer más de Dios, ahí es donde Dios obra en nuestra vida. Ahí es donde Dios obra en nuestro corazón y sucede algo. Dios nos da la revelación, nos da la iluminación y nos da la inspiración. Miren, hermanos y amigos que están viendo este video, la Biblia dice que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay fe, porque es como una cadena de eventos, digámoslo así, que suceden cuando la persona adquiere conocimiento. La persona adquiere conocimiento y el solo conocimiento no es importante, necesita de la sabiduría, ya que la sabiduría es la puesta en práctica del pleno conocimiento. Y todos sabemos que la sabiduría es el principio del temor de Dios. Entonces, dése cuenta, hermano, de que la palabra de Dios nos enseña de que para nosotros poder conocer más de este Dios y poder comprender mejor y aferrarnos y tener veracidad de todos los prodigios y las obras maravillosas de Dios, necesitamos ir a la palabra de Dios. Estamos viviendo una situación crítica en el mundo donde podríamos decir que la fe de muchos de nosotros está siendo puesta a prueba, porque es en el desierto, es en la crisis, es en la enfermedad, es en la escasez, donde la fe del cristiano se ve puesta a prueba, ya que ahí en ese escenario es donde la persona va a mostrar si verdaderamente tiene su confianza puesta de verdad en Dios, sea cual sea la situación. Porque yo he dicho que fácil es creer en Dios, buscar de Dios y adorar a Dios cuando todo marcha bien. Pero cuando las cosas se ponen un poco difíciles, ahí es donde muchos fácilmente claudican, ahí es donde muchos fácilmente se estancan, no pueden seguir.
entonces nosotros debemos mirar, hermanos, cómo está nuestra fe. Usted dirá, pero es que Dios nos prueba porque Él necesita saber si nosotros vamos a aguantar la prueba o no. Yo podría decir que a la final Dios ya lo sabe, porque Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe si vamos a perseverar o no. Es más, Dios sabe si verdaderamente yo voy a perseverar hasta el fin. Es más, Dios sabe si voy a ser salvo o no. Bueno, en este momento, por la gracia de Dios, soy salvo. Y usted, si está en las manos de Dios, también eres salvo. Pero estamos en un caminar en este mundo. Y mientras estemos en un caminar en este mundo, pueden suceder muchas cosas que pueden poner en riesgo nuestra vida eterna. Pueden poner en riesgo nuestra salvación. Entonces es ahí donde más que Dios necesite saber si estamos hechos verdaderamente del poder que Él puso en nosotros. Somos nosotros los que necesitamos mirar de qué estamos hechos. Es ahí donde yo debo mirarme en la palabra de Dios como a un espejo, ya que la palabra de Dios es tipo de espejo, ya que es el reflejo mismo de lo que soy, donde yo a través de la palabra puedo mirar mi condición y mirar verdaderamente mi interior. El poder de la palabra tiene ese efecto. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, y vamos a hacerlo en énfasis a lo que está sucediendo en el mundo, pues ya que no es un problema local, es un problema que ha afectado toda la humanidad. Entonces podríamos decir que toda la humanidad está siendo puesta a prueba. Vamos a mirarlo de esa manera. El versículo 17 del capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice de la siguiente manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, aquí esta tribulación, cuando nosotros tenemos fe y confianza en Dios, este escenario nos hace más fuertes. ¿Fuertes en qué? En fe. ¿Por qué? Porque logramos superar el problema, logramos superar esta tribulación momentánea. Pero ojo lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven. Oiga, como le leí cuando hablé del profeta y el sacerdote Samuel, cuando Dios le dijo que el hombre mira lo que tiene frente de sus ojos. Aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis a no mirar nosotros las cosas que se ven. Mire, hermanos, hay un dicho conocido, un refrán que dice: más vale pájaro en mano que 100 volando. Ese refrán no tiene fe por ningún lado. ¿Y sabe por qué? Porque para nosotros los cristianos cogemos todos los pájaros y los cogemos en el aire. Sí, porque más de uno dice: sí, yo tengo fe, pero voy a poner el colchoncito por si de pronto caigo, por si de pronto resbalo. No, hermano, la fe es tener usted certeza, es tener usted seguridad, es tener convicción de que verdaderamente Dios está ahí, sea cual sea la situación, al punto de tener que estar dispuestos a dar aún nuestra vida. Bueno, de pronto, por la gracia de Dios, no estamos en escenarios donde la iglesia llegue a esos estados. En algún tiempo de la historia la iglesia sí fue perseguida a tal punto, pero en este tiempo no. Entonces el escenario es diferente. Entonces el apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Oiga, hermano, escúchame esto. Estoy hablando de fe, estoy hablando de creer, pero están los dos extremos o los dos paralelos. La fe en creer en lo que usted ve y creer en lo que usted no ve. Es ahí donde yo quiero decirte:
de que esta fe de la que nos habla la Biblia, que entra a nuestra vida a través de la palabra. Yo no estuve presenciando el día en que Moisés levantó su vara y el mar rojo se abrió. Yo no estuve allá, pero yo lo creo. Y no lo creo porque un día decidí creerlo, no. Lo creo porque la palabra de Dios en esa búsqueda me llevó a tener esa convicción, esa certeza. Y eso me lleva a mí a tener el concepto de que Dios tiene un poder glorioso. Abrir el mar, eso es un poder glorioso. Y lo creo y estoy convencido de que fue real, no por mis méritos, no por mis medios, sino que la palabra de Dios causó ese efecto en mi vida. Esa es la obra de Dios, ese es el poder de Dios, esa es la gracia de Dios, ya que la gracia se recibe por fe y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Eso lo dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ajuntando todo esto, con relación al texto que leímos al iniciar, la fe es puesta a prueba para mirar de qué estamos hechos. Y este escenario que estamos viviendo, que para unos ha sido muy difícil, para otros quizá no tanto, porque este tema de la pandemia afectó todas las clases sociales. Pero para las personas que viven bien y tienen, como se dice, una solvencia económica, lo más difícil para ellos será quedarse en casa. Pero para muchas personas que viven del día a día y quizá son hermanos nuestros, esos hermanos sí están pasando una situación difícil. Nosotros los pastores que estamos por la gracia de Dios en iglesias pequeñas, también nos está afectando esta situación. Pero es ahí, mis hermanos, donde si estamos faltos de fe, qué mejor consejo en esta noche que ir a la palabra de Dios y alimentarnos, alimentar nuestra fe, crecer en Dios, que podamos a través de la palabra ser fundamentados y edificados en este conocimiento glorioso y que podamos así seguir adelante y seguir avanzando en este camino maravilloso, que para nosotros se hace maravilloso porque le creímos a Dios y estamos convencidos de que Él está con nosotros sea cual sea la situación. Pero el que no tiene su fe rígida, fortalecida, pues va a tener muchas dificultades en su vida espiritual, en su vida cristiana. Por eso, amado hermano, amado amigo, en el nombre de Jesús quiero decirte, es hora de regresar a la palabra, es hora de regresar a la escritura, es hora de retomar ese escudriñar de Dios, esa búsqueda de Dios, y no es porque Dios esté perdido. Cuando hablo de esa búsqueda me estoy refiriendo a buscar ese conocimiento, a buscar esa revelación que ya Dios tiene para nosotros. El mensaje de hoy es, mi amado hermano y mi amado amigo, para que mires cómo está tu fe. Y solo el Señor Jesucristo es el único que puede hacer que nuestra fe sea como la senda del justo, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amado hermano, amado amigo, quiero darte en el nombre de Jesús bendiciones de parte de Dios, darle a Dios gracias por permitirnos llegar a tu vida con este mensaje que yo sé que va a ser de bendición para ti y va a hacer que tu fe crezca y que te inquietes para que sigas buscando de Dios y escudriñando la palabra.
Dios te bendiga.